Buenas tardes, para nosotros es un placer poder contar con todo el auditorio. Hoy va a ser una breve introducción el doctor Alejandro Aguilar, que como saben es un referente internacional de superficie ocular e inmunopatologías, y después vamos a describir diferentes casos clínicos con la doctora Belén Liviero, Fernanda Girado, Paula Alvera y Aries Laen, que tiene gran experiencia en uveitis y gran experiencia en inmunología ocular. Así que bueno, Alejandro, amigo, te doy la introducción y muchas gracias por participar a todos. Dale, gracias, Ale. La verdad, un placer estar acá con ustedes. Yo les voy a hacer una brevísima introducción, no me voy a demorar mucho con esto, sobre los procesos inmunológicos en la superficie ocular. Y cuando hablamos de inmunología en la superficie ocular, nosotros automáticamente nos referimos a este tipo de cuadros, y estos cuadros son inequívocos que algo inmunológico tienen. Acá no hay duda alguna. Ahora, un cuadro de ojo seco crónico, sostenido obviamente en el tiempo, con ciertos grados de problemática en la superficie ocular, es decir, un cuadro de moderado hacia arriba, que no presenta ningún proceso inmunopatológico desde el punto de vista sistémico. Es también un cuadro inmunológico per se, y es un cuadro que en algún momento nos puede dar un dolor de cabeza desde ese punto de vista. Y la respuesta es rotunda, y es que sí. Y vamos a ver un poquito el porqué de esa respuesta afirmativa tan certera que les estoy comentando. Esto es un esquema fisiopatológico que describimos, perdón, hace muchos años con Alejandro Berra, que después se fue publicando en distintos lugares, en distintos libros, en muchas revistas, y básicamente lo que se produce cuando hay un cuadro de ojo seco, y cuanto más problemático es el ojo seco, es un estrés celular a las células epiteliales de la superficie ocular. Tomemos esto como conjuntiva y como córnea. Pero el proceso inmunológico se desarrolla fundamentalmente en la conjuntiva. Entonces, este estrés lo que va a hacer básicamente es que se generen, eh, digamos que altera la arquitectura normal de una célula. Esto es una célula de córnea, esto es una foto de Alejandro Berra, y esta célula no es reconocida por el sistema inmunológico y por la inmunovigilancia que está permanentemente haciendo el linfocito T. O sea, el patrullaje inmunológico que hay en la superficie ocular es permanente y está en busca fundamentalmente de elementos agresivos, como una bacteria, como un virus, como un hongo. Ahora, cuando nosotros generamos un estímulo permanente, crónico, constante, esa inmunovigilancia se altera y esa inmunovigilancia se potencia. Entonces, lo que comienza a aparecer es una automática presentación de autoantígenos en la superficie ocular. Y cuando hay un autoantígeno en la superficie ocular, obviamente que todo el sistema inmune empieza a reaccionar, y empieza a reaccionar de manera obviamente autoantigénica. Entonces vamos a empezar a tener un cuadro de autoinmunidad local, independientemente o no que este paciente tenga un cuadro de autoinmunidad severa o moderada sistémico. Entonces, básicamente, ese estrés, como les vengo mencionando, va a activar la diferenciación del linfocito y va a aumentar la población de linfocitos Th1. Cuando aumenta la población de linfocitos Th1, tenemos dos problemas en la superficie. El primero, un aumento de la posibilidad de que ese paciente desarrolle un cuadro alérgico agudo, severo, y obviamente después nos lleve a un cuadro alérgico de tipo crónico. Y fundamentalmente, cuando se libera este Th1, lo que va a suceder es que, uepa, perdón, que toque, momentitos, ahí está. Lo que va a empezar a suceder es que empiezan a aparecer otras células que comprometen aún más el circuito. Una de las más importantes es el macrófago. El estímulo a los macrófagos a través del linfocito Th1 lo que va a generar es un aumento de la respuesta inmunológica, va a aumentar la presentación de antígenos, va a empezar a aparecer factores como el interferón gamma, que ven acá, el de necrosis tumoral, y va a aparecer selectina 1. Todo esto en su conjunto va a aumentar aún más el reclutamiento de linfocitos, y obviamente que va a empezar a generar una respuesta de tipo crónica mucho más evidente.
A su vez, se va a producir un estímulo a nivel del neutrófilo a través del linfocito TH1. Entonces, como podemos ver en este rápido esquema, todo el sistema inmunológico se despierta y todo el sistema inmunológico se despierta a nivel de la superficie ocular. Todos estos elementos empiezan a emitir eh, sustancias químicas inflamatorias, citoquinas, proinflamatorias y una molécula que es la calcio globulina K2 que amplifica la cascada. Lo que básicamente produce todo el circuito es que se genera una ruptura de la tolerancia inmunológica de la superficie ocular. Es decir, la superficie ocular es tolerante a el estrés hasta que llega un momento que esa tolerancia se pierde y se transforma todo esto en una superficie sumamente inestable y obviamente en una superficie inmunológica y lo que es peor, autoinmunológica, y eso genera un circuito vicioso complejo. Entonces, todos estos elementos van a estar distribuidos en la película lagrimal, los elementos inmunocompetentes, se va a generar en la superficie y esto va a estar en el fin lagrimal, todos estos componentes que ven acá, que son absolutamente complicados para lo que es la homeostasis de la superficie ocular. Todo esto genera quimiotaxis, genera inflamación, genera reclutamiento de linfocitos, genera reclutamiento de eosinófilos, en fin, se genera un desorden de tipo inmunológico importante. Y el otro punto fundamental y crítico en este circuito es que a través de la vía linfática venosa llegamos al ganglio, o sea, todo esto llega al ganglio linfoide y ese ganglio linfoide va a responder emitiendo más linfocitos TH1. Entonces, una vez que esto se genera, pueden llegar hasta presentarse en la superficie ocular células mieloides. Estas células mieloides, en principio, no reaccionarían patológicamente, estimulando la posibilidad del desarrollo de un proceso agresivo de tipo neoplásico, de tipo linfoide o linfomatoso. Ahora, si a todo este circuito que está presente en un cuadro de ojo seco de moderado a severo, en mayor o menor escala, esto está presente y esto está activo. Si a este circuito le agregamos factores exógenos de tipo iatrogénicos, y ahora me voy a referir muy brevemente a esto, complicamos muchísimo más. Hace muchos años vengo diciendo que no me gustan, los odio, los saco, cuando me llega un paciente con esto, los saco, los retiro y demás. ¿Por qué? Porque este taponcito que está acá, que es el mismo, fíjense la degeneración que tienen después de un tiempo, esto se hace totalmente perdido su arquitectura normal. Esto está raspando permanentemente la conjuntiva y esto está estimulando muchísimo más este proceso inmunológico. No solo genera este proceso inmunológico que termina después en inflamación y en apoptosis celular, sino que también genera un efecto de tipo tóxico. Pero este estímulo permanente a este circuito inmunopatológico que estamos presentando puede llegar a través de las células mieloides a hacer reacciones de tipo linfoides, hiperplasias linfoides, y esto puede generar en un proceso mucho más complejo. Entonces, y con esto termino, todo esto está presente en la superficie ocular. Y es, bueno, una fotito de Ale también, que siempre me presta, y si no me las presta se las robo. Ahí ven un poco la distribución de todas estas células, que también llegan a la glándula lagrimal, llegan a veces a las glándulas salivales, esto es toda una infiltración de tipo linfoplasmocitaria, perdón, a las salivales, a las glándulas lagrimales, llegan a las glándulas accesorias, llegan a las glándulas de meibomio, y esto es por lo cual toda esta locura que ven acá son distintos desarrollos farmacológicos que tienden a detener este proceso. O sea, si la industria farmacológica mundial se detiene a investigar en todo esto que está acá, y hay más todavía, cada uno de estos elementos, de estas sustancias, algunas todavía con nombres en clave, porque están en desarrollo y no están a la venta, y obviamente los laboratorios tienen un secreto muy férreo con todo esto. Bueno,
todo esto está dirigido al manejo de distintas sustancias o distintos químicos que se están liberando a la superficie ocular, y todo esto va a hacer en un futuro el desarrollo de fármacos fármacos en colirio que van a tender a detener esta cascada de tipo inmunológica que está en la superficie. Hace muchos años la carrera era por muchos años y actualmente también por desarrollar la mejor lágrima o la lágrima más idónea o la lágrima más adecuada, y hoy independientemente de eso la industria está virando a este sector. Así que tenemos que tener en cuenta esto para nuestros pacientes, y obviamente un paciente con un ojo seco moderado a severo tiene que ser manejado desde el punto de vista inmunológico con los fármacos que todos conocemos, obviamente tendiendo a no usar corticoterapia por las consecuencias que sabemos que tienen. Con esto termino, muchísimas gracias, y le doy pie a los oradores que vienen, así podemos ver los casos clínicos y discutirlos. Gracias. Que la próxima oradora es Belén Liviero, que es realmente súper didáctica, y es un orgullo contar con ustedes. Un poquito en referencia a lo que decía Alejandro Aguilar, dos reflexiones. Primero, que los macrófagos están en la conjuntiva y normalmente todos nosotros tenemos flora habitual, con lo cual nuestra flora habitual tiene lipopolisacáridos que activan a los macrófagos y los convierten en M1 proinflamatorios. Un llamado de atención para las autoridades de Incucay, Cucaiba, etcétera, donde se descartan gran cantidad de córneas porque dan cultivos positivos, cuando tendrían que evaluar qué es flora habitual y qué no. Y aparte, otra cosa, que la mayoría de los que nos escuchan viven en megaciudades, y la contaminación ambiental también activa los macrófagos para que sean proinflamatorios. Y a partir de ahí, como en un momento fue la hiperosmolaridad, me parece que macrófagos es un target a buscar en el futuro, cómo pasar los AM2 que son antiinflamatorios. Referido a esto, muy breve, gracias Belén, y bueno, todo el auditorio es tuyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Es un placer poder participar en estos. A ver si puedo compartir. Bueno, un placer participar en estos ciclos ateneos de la SASO. Bueno, yo les voy a compartir el caso clínico de Mónica, de 56 años, que consultó en el 2014 por presentar fotofobia, sensación de cuerpo extraño y dolor en ambos ojos. Esta paciente había realizado múltiples consultas en distintas clínicas por sus molestias de ojo seco y había sido tratado con diferentes lubricantes. Tenía como antecedentes patológicos hipotiroidismo, dislipemia y relataba boca seca. Tenía un test de OSDI alto de 58. En el examen clínico encontramos en ambos ojos una disminución franca del lago lagrimal, erosiones epiteliales tanto en córnea como conjuntiva, una leve congestión conjuntival. El test de Schimmer era bajo, de 2 y de 3 milímetros, y la tinción para lisamina también positiva en ambos ojos. Se pidió un laboratorio de la lágrima que nos informó tanto la lisocima como la lactoferrina baja, un aumento de la osmolaridad, una citología de impresión con una metaplasia grado 2. Por esto se pidió una interconsulta con reumatología, que le pidió autoanticuerpos, dieron todos negativos, y se realizó una biopsia de glándulas salivales que dio positivo una cialodenitis con infiltrado linfocitario crónica grado 3. Entonces, estábamos frente a una paciente con síntomas oculares, con síntomas orales, con signos oculares e histopatología positiva, o sea que podemos decir que tenía la presencia de 4 de los 6 criterios, siendo uno de estos el 4, para hacer diagnóstico de síndrome de Sjögren primario. Entonces concluimos que estamos frente a un ojo seco acuodeficiente por síndrome de Sjögren. De acuerdo con reumatología, se inició un tratamiento sistémico con hidroxicloroquina, un tratamiento local con ciclosporina y lubricantes, y la paciente evolucionó favorablemente y realizaba controles periódicos. A los 5 años esta paciente regresó con un dolor intenso en ambos ojos. En la anamnesis ella nos comentaba que tenía una situación de estrés agudo a sus 60 años, ella se había enterado que era adoptada. Esta noticia a ella la había desequilibrado, la había desestabilizado emocionalmente.
En el examen encontramos en ambos ojos úlceras, una congestión conjuntival acompañada de fibrosis, un acortamiento del fondo de los sacos, y como podemos ver en esta imagen, ya no estábamos solamente frente a un síndrome de Sjögren, sino que se había sumado un pénfigo, grado 2, grado 3 según Foster. Volvimos a hacer la consulta con reumatología, con clínica médica, se pidió la interconsulta con el servicio de salud mental, que la paciente se negó, se adicionó el tratamiento local sueroautólogo y se inició el tratamiento con metotrexato. Hasta aquí nosotros podemos pensar, bueno, una serie de cosas. Por un lado, que las enfermedades autoinmunes pueden coexistir. Ustedes dirán, este paciente ya tenía un síndrome de Sjögren y esto había sido subdiagnosticado. La realidad es que en algún momento se le había pedido una biopsia, pero esta biopsia dio negativa. Pero lo que realmente nos sorprendió con este paciente fue el comportamiento que tuvo con respecto al emocional, ya sea comienzo o exacerbación de la enfermedad autoinmune, y yo creo que esto lo vemos todos los días en nuestra consulta. Entonces, ¿qué hacemos con esta historia del componente emocional? Existen numerosas publicaciones que nos hablan tanto de los desórdenes psiquiátricos como el estrés relacionados con las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes sabemos que tienen etiología multifactorial, que existen factores hereditarios, de género. Con respecto a este artículo, tienen una prevalencia muy alta, hasta un 80% describen que pacientes han reportado previo al comienzo de la enfermedad un episodio de estrés. Este artículo un poco más nuevo, del 2018, lo interesante que lo realizaron en Suecia. En Suecia tienen la oportunidad de revisar todas las historias clínicas de los 7 millones de habitantes, y tomaron un grupo de pacientes que habían tenido situaciones de estrés y las compararon no solamente con los coetarios, sino inclusive con los hermanos, y encontraron lo mismo, un incremento del riesgo de enfermedades autoinmunes seguido de un episodio de estrés. Y cuando hablamos de estrés, ¿a qué nos referimos? A un conjunto tanto de factores estresores como las respuestas fisiológicas de un organismo, tanto los cambios y modificaciones que atentan contra la homeostasis. Y la homeostasis es la habilidad del organismo para mantener esta estabilidad a través de cambios que se generan tanto en el pH, en la tensión, en la temperatura, etc. Entonces, ¿el estrés es malo? No, el estrés es una respuesta necesaria para poder sobrevivir los organismos y hacer frente a los cambios. El problema se produce cuando estos factores estresores son repetitivos, o la respuesta se hace prolongada, o es una respuesta inadecuada. Entonces, de acuerdo a la psiconeuroinmunoendocrinología, esto explica de esta forma que este factor de estrés podría generar una respuesta psicológica, que va a haber una evaluación, un afrontamiento, pero acá empiezan las diferencias individuales, de acuerdo a la personalidad, las creencias, lo que va a generar una respuesta fisiológica, que también hay diferencias individuales, de acuerdo al estado físico, a los hábitos de la persona o del paciente, que genera una activación del sistema nervioso central, una activación del sistema nervioso autónomo y una activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal, que va a modificar tanto la función neuroendocrina como la función inmune, y eso podría afectar o generar enfermedad. En este esquema, como podemos ver, lo que les comentaba recién, entonces esta activación del sistema nervioso central con activación del hipotálamo, de la hipófisis, de las glándulas suprarrenales que producen cortisol, y esto modifica la respuesta inmune. Entonces, en cuanto a la respuesta inmune, que recién nos hablaba el doctor Aguilar, bueno, este artículo habla de 300, digamos, es un metaanálisis de 300 estudios de 30 años. Me encantó porque divide por dos lados el estrés agudo y el estrés crónico, y cómo modifican la inmunidad de distintas maneras. El estrés agudo lo que hace es hacer una upregulation sobre la inmunidad natural, y la crónica en realidad generaría una supresión o una depresión tanto de la específica como de la natural. De todas maneras, este modelo que hemos escuchado mucho de inmunosupresión no explicaría en forma suficiente lo que sucede con el estrés crónico y esta actividad inmunológica excesiva que sucede en las alergias o en la autoinmunidad. Y las hipótesis más sólidas son aquellas que hablan de que se alteran los patrones de secreción de citoquinas, que se podrían suprimir las relacionadas con las TH1, y que esa supresión generaría un efecto permisivo sobre las TH2, que estarían en relación tanto con la inmunidad humoral, que afecta la alergia o las enfermedades autoinmunes. No olvidar que aquellos pacientes que tienen estrés crónico, que tienen depresión, afecta esto, o tienen deprivación del sueño, y el sueño también afecta a las enfermedades autoinmunes.
Y en cuanto a la superficie, que encontramos cada vez más publicaciones que hablan de la relación, por ejemplo, en este caso de la depresión con los síntomas de ojo seco. En este caso se estudiaron tantos pacientes con y sin síndrome de Sjögren y había un aumento importante de la relación con depresión. Y este último artículo es un artículo muy nuevo, un artículo del año pasado, también un metaanálisis de 30 estudios. Lo que me llamó la atención es que los pacientes que tenían síntomas de ojo seco, un 40% encontraron depresión. Entonces esto es muy importante, aparte también existiría un mecanismo bidireccional, o sea, que no solamente la depresión podría generar ojo seco, sino que aquellos pacientes que tienen ojo seco también podrían generar depresión. Esto se explica, bueno, después si lo quieren leer, la verdad que se los recomiendo, inclusive encontramos receptores de serotonina, no solamente de la glándula lagrimal, sino de las glándulas de Meibomian, así que mucho para seguir aprendiendo. Entonces, ¿el estrés es un problema? Bueno, según la Asociación Americana de Psicología, nos dice que 1 de cada 5 personas cuantifica a su nivel de estrés como extremadamente alto. Esto afecta en su vida social, en su trabajo. Miren qué interesante este párrafo, que cerca de un 30% de los pacientes admiten que nunca han hablado de esto con sus médicos y que la mitad de los médicos rara vez o nunca cuestionan el estrés y que tampoco tienen educación sobre este tema. Entonces, ¿qué hacemos con el factor emocional? Bueno, nosotros dividimos el cuerpo para poder tener un mejor entendimiento, pero realmente nuestro cuerpo funciona como un todo interconectado entre sí y con el medio que los rodea. Entonces, como médicos no podemos olvidar que tenemos que darle un espacio al factor emocional para poder tratar a los pacientes de forma integral. Así que muchas gracias y no se olviden de seguirnos en Tazo en el Instagram. Bueno, gracias, Belén. ¿Querés seguir vos, Ale, o sigo yo? Lo que quería decir, si querés comentar lo que nosotros Eso. encontramos en depresión. No, dale, coméntalo. No, dale vos, dale vos. No, Bueno, vos. nosotros hicimos un estudio con Rafael Iribarren, con Alejandro Aguilar y conmigo sobre depresión y enfermedades autoinmunes, que va a salir en la revista del CAO próximamente, encontrando cosas muy relacionadas. Acuérdense que las enfermedades autoinmunes generalmente cursan las órganos específicas con otras no órganos específicos y las órganos específicas, con lo cual el estrés y la autoinmunidad no es una cosa que por ahí la ve la generalización de la población, pero es una cosa que existe, hay que prestarle atención, sobre todo ustedes que son oftalmólogos, donde la superficie ocular y enfermedades autoinmunes y sitios inmunoprivilegiados, como es la córnea en este caso, están realmente asociadas. Así que, bueno, muchísimas gracias y súper interesante y confirma los resultados que nosotros encontramos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Belén. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si vamos cerrando casos con preguntas o consultas en el panel. Sí, ahí el doctor Glickin me está mandando algo de depresión y estrés que es súper interesante y severidad de diferentes temas, así que después se Sí, los pasamos por... es muy interesante el tema de la serotonina, o sea, la verdad que hay un capítulo enorme para abrir también qué sucede con estos pacientes y los receptores que tenemos en el ojo, o sea que por ahí también es una puerta que no hemos investigado demasiado, pero tenemos receptores, así como les comentaba, en las glándulas Meibomian, en la glándula lagrimal, y bueno, qué sucede y qué otros tratamientos habrá con respecto a esto, y creo que hay que darle ese espacio y tener un equipo de trabajo para poder abordar mejor el tema. Bueno, muchísimas gracias. Bárbaro. Muchas gracias. Sigue Fernanda, ¿no? ¿Vale? Sí, Bueno, la doctora Girado nos va a presentar su caso. Fernanda está a cargo del Departamento de Superficie Ocular en el Hospital Churruca. Así que, Fer, todo tuyo. Gracias por estar acá. Bueno, gracias Ale por la presentación, gracias a todos por compartir los casos con nosotros. Ahí les comparto mi pantalla, vamos a ver un caso sobre las úlceras periféricas corneales, o la traducción literal, las queratitis periféricas ulcerativas.
Primero quiero contarles un poco el contexto de esto. Básicamente son la complicación más severa de las enfermedades autoinmunes, ya que tienen un alto riesgo de perforación, aunque no son tan frecuentes. Casi la mitad se asocian a artritis reumatoideas de larga data. Es raro encontrar estos en pacientes no diagnosticados, pero en el contexto de la salud puede pasar, y otras veces están, bueno, asociadas a otras enfermedades como el lupus o otras inmunopatías. Clásicamente se presentan como un ojo rojo, una inyección muy focalizada en el sector donde vamos a ver un adelgazamiento corneal, que clásicamente también tiene un depósito de inmunocomplejos, así que lo vemos como una úlcera más bien blanquecina, que se puede confundir con un absceso inmunológico. De hecho tiene depósitos de abscesos inmunológicos, quiere decir se puede confundir con algún absceso infeccioso. En algunos casos le han dado mucho antibiótico y cuando llega nos damos cuenta que es bien inflamatoria. La córnea está opaca, el paciente tiene mucho dolor, y como tienen un gran milting corneal, tienen un gran riesgo de perforación. Siempre, o la mayoría de las veces, son bien periféricas o paracentrales, nunca salen centrales porque tienen una gran asociación con la llegada de los vasos. Bien, el esquema de la etiopatogenia básico es este, pero lo que les quiero remarcar son 2 o 3 puntos que nos van a servir para después entender el tratamiento. Lo que nosotros tenemos que evitar es entonces activar a las metaloproteinasas para evitar la perforación, que es la parte más severa. Eso al principio está dado por todas las citoquinas que activan la cascada de las células T, entre ellas interleuquina 1, 4, 6, 17 y el factor de necrosis tumoral. O sea, esa parte la tenemos que inhibir rápidamente. Pero aparte, luego cuando se empieza a mantener en el tiempo esta úlcera, que en general son de evolución prolongada, generan inmunocomplejos, o sea que activamos también las células B. Así que vamos a ver después cómo es el tratamiento, pero vamos a tratar de tratar toda la inflamación por completa, toda la cascada completa, y haciendo foco en algunas partes. Bien, el tratamiento tópico, que obviamente es obligatorio, arrancamos con corticoides, de preferencia la prednisolona. La ciclosporina y el tacrolimus lo hacemos como ahorrador de corticoides de manera crónica, lo empezamos por ahí en las primeras etapas, pero el corticoide es fundamental para la parte aguda. Antibióticos se recomiendan para que no se sobreinfecte, aunque recordemos que son úlceras inmunológicas, o sea que va a haber una gran cantidad de células inflamatorias y no es tan importante la infección. Podemos dar inhibidores de la colagenasa, algunos tópicos como la medroxiprogesterona o la acetylcisteína, y a veces se dan algunos también sistémicos como las tetraciclinas. Y una vez que tenemos el adelgazamiento muy, muy severo, estamos pensando en hacer tratamientos quirúrgicos. Hay quienes hacen resección de la conjuntiva inflamada para sacar esos vasos y hacer que la llegada de la inflamación no sea tan, digamos, no esté tan cerca de la úlcera, pero en la mayoría de los casos, como vemos que el milting es bastante importante, a veces lo que nos toca es recubrir con algún parche si está perforado y colocarle una membrana amniótica que nos hace el efecto antiinflamatorio. Pero bueno, las opciones son esas: la resección de la conjuntiva inflamada, o cuando estamos perforados, adhesivos tisulares, recubrimiento conjuntival, parches esclerales, y cuando es muy grande, vamos a la queratoplastia, ya sea la melanoropenetrante. Siempre, en todos los casos, se va a acompañar por un tratamiento sistémico, porque está parte de la base de que es una activación, una reactivación de una enfermedad sistémica. Esté o no esté diagnosticada la enfermedad sistémica, vamos a tener que darle corticoides, altas dosis. Se puede preferir la prednisolona bioral, se pueden hacer pulsos, se pueden hacer muchas estrategias, pero hay que inhibir toda la cascada inflamatoria para paralizar la llegada de los linfo B y la llegada de los linfo T. Y en los casos de que los pacientes estén con tratamiento de base, rotar su tratamiento inmunosupresor, porque probablemente no esté haciendo efecto, no sea algo efectivo, y en el caso de que no esté medicado, pasar a empezar con alguna medicación. Esto va a depender mucho de las características particulares del paciente y de la enfermedad de base, pero los tratamientos inmunosupresores van de metrotexate, acetioprina, mofetil, fenolato, y luego en general los pacientes terminan con agentes biológicos. Acá les dejo un machetito para que vean cada uno de ellos dónde actúa, para que tengamos en cuenta la tablita que les mostré al principio de cómo ir inactivando toda esta rueda, y vamos al caso clínico. Les presento, este es un caso de una señora que tenía aproximadamente unos 55 años, esto fue en el 2019, se presenta con estas úlceras, bueno, el ojo súper rojo, el reumatólogo la remite pensando que era una escleritis, y claramente este adelgazamiento que está al lado de un crecimiento conjuntival sobre la córnea, que
habla de que esto está en agudo, pero que este pedazo de conjuntivalización de córnea fue un episodio pasado. O sea, esto me hace pensar de que esta paciente tiene un mal tratamiento sistémico de su enfermedad de base, tiene una artritis reumatoidea de 30 años de evolución, en ese momento estaba con etanercept de 50 miligramos semana, leflunomida de 20 miligramos día, ibuprofeno, y en ese momento, cuando la vimos así, le dimos corticoides a dosis muy altas, dosis inmunosupresoras. Una paciente que estaba con otros problemas, tenía una sinovitis, empezamos a buscar en la historia clínica y vimos que había hecho abscesos inmunológicos 2 años antes, había hecho una trombosis de rama en la retina del ojo derecho, tenía varios episodios de sinovitis, o sea que tenía una artritis reumatoidea bastante activa. En ese momento, con reumatología, le dimos corticoides. Mejora muchísimo, en pocas semanas genera, el ojo está blanco, ella puede ver bien, y bueno, desaparece. A veces nos pasan esas cosas. Nos agarra la pandemia en el medio, 2 años sin poder cambiarle la medicación, la idea con ella era cambiar la medicación, lo único que se logra hacer en ese caso es que la reumatóloga alcanzó a dar una pilocarpina, y al final la abandonó, bueno, tuvimos un mal control del paciente. En el 2021, recidiva, en el borde de la conjuntivalización, otra úlcera periférica, en este caso ya venía con una perforación corneal, tenía un poquito de Seidel, y acá, bueno, nosotros hicimos en quirófano el recubrimiento conjuntival con el parche de esclera, dosis de corticoides inmunosupresoras, corticoides locales, todo lo que había que hacer, y empezamos a tratar con reumatología a ver a qué la podíamos rotar, porque claramente estaban dando muy mal su enfermedad de base. En ese momento se decide rotarla a tofacitinib, que es un inhibidor de las interleuquinas 6, y la realidad es que mejora, yo creo que más que nada por el tratamiento con los corticoides, pero en cuanto empezamos a sacar las dosis, la paciente no está estable. Fíjense que si bien el ojo está blanco, tiene mucho adelgazamiento corneal, se comió el injerto corneal en semanas, muy rápidamente, es una paciente muy hipercatabólica, y queda con un gran adelgazamiento, con mucho riesgo de perforación en estos decemetoceles y en este de acá, en el ojo izquierdo. Y el derecho acompaña también. Y con muy baja visión, está haciendo una catarata, o sea, no tolera la luz, estaba muy mal y también estaba mal articularmente. Hasta que logramos una decisión en conjunto en reumatología, pasarla a rituximab, y fue el tratamiento que empezó realmente a mejorar, tanto sistémicamente como la córnea, recuperó espesor, a pesar de este desemetocele que nos queda acá, pero la paciente puede estar sin lente de contacto, ya no tiene tanta fotofobia, tiene una mejor lubricación, y bueno, después del primer pulso, un primer pulso de rituximab, hay una franca mejoría. Entonces empezamos a buscar información y encontramos este trabajo que habla de que, bueno, hay una eficacia, evalúa la eficacia y la seguridad del rituximab en los tratamientos de estas queratitis ulcerativas periféricas en contexto de artritis reumatoidea, y los que nos termina de explicar un poquito por qué no cierra, por qué funcionó, es que este tipo de complicaciones pueden ser consideradas como una vasculitis del ojo, y que, bueno, las vemos en pacientes con artritis reumatoidea de más de 10 años de enfermedad, que son artritis que tienen una gran erosión en las articulaciones, la mayoría tienen factor reumatoideo positivo y el anticuerpo anticitrulinaba positivo, y que el promedio de control de la inflamación de la serie de casos que ellos presentaron lleva por lo menos 30 semanas, o sea, no podemos esperar cambios muy abruptos, ni siquiera usando corticoides a dosis máxima en las primeras semanas. Y que, bueno, tienen efectos muy positivos luego de la primera aplicación, como nos pasó. Entonces ahora, si volvemos al cuadro que les mostré al principio, tenemos que también tener en cuenta que no solo vamos a tener que atacar a la inmunidad mediada por linfocitos T, sino también por la B, porque estos casos difíciles, que son muy difíciles de tratar porque no responden al tratamiento o responden parcialmente, podemos pensar en una opción de un anti-linfo B, digamos, ¿sí? Y bueno, para cerrar un poco, les quería mostrar nuestra enlace para el Instagram, quiero que nos sigan, así se anotan, y podemos compartir los casos clínicos y los encuentros, nuestros próximos encuentros. Muy bien. Muchas gracias, Fernanda. Clarísimo. ¿Preguntas del panel para Fernanda y del público? Si hay un chat, si quieren alguna pregunta, expresarla por el chat, con todo gusto. O si no, Ariel quiere... un par de observaciones importantes.
Muy lindo el caso, Fer, pero una de las cosas importantes a tener en cuenta siempre en la queratitis ulcerativa periférica es que básicamente es un signo ominoso, o sea, uno tiene que pensar que nos está hablando de una enfermedad grave, siempre. Digamos, si tenemos una artritis reumatoidea, como en el caso que presentaste, uno ya piensa en la fase vasculítica de la artritis reumatoidea. Y en estos casos hay que ser extremadamente agresivo con el tratamiento, tal cual lo hicieron, en realidad. De hecho, el tofacitinib, podríamos decir que posiblemente sea mucho más potente que muchos de los agentes biológicos, porque al actuar sobre las janusquinasas actúa sobre varios de los receptores de interleuquina, no sobre uno en especial. Pero bueno, aún así, aún usando esa medicación, sigue estando activo. La opción realmente del rituximab es buena en los procesos vasculíticos, justamente porque uno de los mecanismos importantes aquí es la reacción de Artus con el depósito de complejos antígeno-anticuerpo y el desarrollo entonces de fenómenos oclusivos vasculares. De manera que indudablemente el rituximab es una opción posible. Si uno no pudiera conseguir esto, si uno no tuviera el acceso, por ejemplo, a algún agente biológico, una alternativa necesaria por ahí que uno puede usar en casos tan agresivos como estos son los pulsos de ciclofosfamida, es decir, usar directamente agentes alquilantes en dosis de 1 gramo endovenoso, por supuesto, bajo el cuidado reumatológico y con el acuerdo reumatológico, porque, bueno, o sea, no solamente representa un cuadro grave para el ojo en sí, sino también, digamos, un cierto riesgo de mortalidad también. O sea, estos cuadros representan algo grave a nivel sistémico. Solo eso, no hay que extender más, así no. No, perfecto. La reumatóloga por eso estaba como medio perdida porque no responde al tofacitinib, pero sí al rituximab. Pero bueno, ya es el segundo caso que nos pasa, no sé, particularidades de cada paciente. Es que depende mucho de cuál sea el mecanismo que prime, ¿no? Uno usa diferentes biológicos tratando de abordar diferentes mecanismos inmunológicos, y a veces alcanza con uno y alcanza con otro. Y digamos, la revisión más importante que hay sobre este tema del uso de agentes biológicos en la queratitis ulcerativa periférica le hicieron un grupo de españoles, un grupo multicéntrico, que revisaron, la verdad que un número importante, 34 casos, para una patología tan rara. Hay que tener en cuenta la incidencia de la queratitis ulcerativa periférica es de 3 casos por millón de habitantes por año, o sea, es realmente una cosa rara, con lo cual necesitaban hacer un multicéntrico, y podemos ver que hay diferentes acciones para los diferentes agentes biológicos. Los anti-TNF-alfa, por ejemplo, en estos casos no funcionaron tan bien como los inhibidores de interleuquina 6, como los anti-CD20, como en tu caso, de manera que depende mucho de qué esté pasando con cada paciente. Sí, yo una Excelente. pequeña acotación desde el punto de vista bioquímico. Aquellas enfermedades que están mediadas por inmunocomplejos, una manera, que son muchísimas enfermedades, no solo esta, para ver si está en un periodo de actividad o de remisión, hacer complemento sérico total C3 y C4. ¿Por qué? Porque cuando hay mucho depósito de inmunocomplejos, hay mucho consumo de complemento, con lo cual el complemento sérico total va a estar disminuido, mientras que el C4 y el C3, si no, van a estar normales. Entonces, recuerden eso, lo hacen en la mayoría de los laboratorios que pueden estar el auditorio, y es una manera de saber si está en un periodo de remisión o de actividad de esa enfermedad autoinmune. Muy bien, Excelente. muchas gracias. Ale. Sí, el último comentario es que una cosa es recibir un paciente en esta situación y otra cosa es tener el seguimiento del paciente, porque esto en algún momento empezó. O sea, esto en algún momento generó un desequilibrio pleno inmunológico de la superficie ocular y terminó en este espantoso desastre, ¿no? Entonces, esa atención es la que nosotros le tenemos que dedicar, y siempre con la cabeza pensando que
todo cuadro crónico de superficie ocular tiene, independientemente del cuadro clínico inmunopatológico, tiene un componente de tipo inmunológico, autoinmunológico e inflamatorio. Exacto. Bien. Seguimos ahora con la doctora Paula Vera. Paula está a cargo del Departamento de Superficie Ocular del Hospital Santa Lucía. Paula, bienvenida y gracias por estar acá. Ahora, No te escuchan. Ahora sí, ahora sí. ahora sí. Dale. Bien. Sí, sí, sí. Arrancamos de vuelta entonces. El caso trata de una mujer de 50 años cuyo único antecedente conocido es diabetes tipo 2 en tratamiento y consulta en el servicio de superficie ocular del hospital porque hace 3 años que tiene los ojos rojos, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo y ninguna de las gotas que está usando, que viene con la típica bolsa de gotas, le hace efecto. Fue a ver a un montón de oftalmólogos. La agudeza visual en ese momento era de 9 décimas y estaba con lubricantes y un colirio. A la biomicroscopía presentaba hiperemia conjuntival, cicatrices subtarsales, simbléfaron en el ojo derecho principalmente, acortamiento de fondos de saco y la córnea no tenía confluoresceína. Viendo esto, sospechamos un pemfigoide ocular cicatrizal, hicimos la biopsia que dio positivo. Usamos micofenolato mofetil como tratamiento, pero la paciente es del interior y la reumatóloga que la podía tratar no estaba de acuerdo con el micofenolato y solo accedió a darle metotrexato. Antes que nada, está bien, entonces empezó con metotrexato. 15 miligramos por semana con el ácido fólico. El tratamiento tópico que indicamos fue ciclosporina y lubricantes. 4 meses después de haber empezado el tratamiento con metotrexato, la paciente estaba con los mismos síntomas, la biomicroscopía estaba prácticamente igual, no había cambiado en nada, la córnea estaba respetada todavía, pero le explicamos a la paciente que evidentemente esa medicación no es suficiente y que había que cambiar a micofenolato, y accedió a hacerlo y los controles los empezó a hacer en el Hospital Durán, que es con el que nos manejamos nosotros desde el Santa, y 5 meses de micofenolato había mejorado parcialmente la actividad del pemfigoide, ya no estaba tan hiperémica y tan congestiva, pero apareció ese panus en la hemicornea inferior en ambos ojos. Pemfigoide aparentemente, pero había algo que seguía inflamado porque había aparecido un signo nuevo. Viendo esto, consultamos nuevamente con el servicio de inmunología, con el cual nos comunicamos constantemente, y indicaron 6 pulsos de ciclofosfamida, que se hace un pulso por mes. El paciente tenía respuesta, pero era parcial. Un año después, o sea, con 6 meses de ciclofosfamida más 6 meses de micofenolato, volvemos a verla. La actividad del pemfigoide estaba bastante controlada, el panus ya estaba inactivo, la vía vasofantasmas ya no estaba avanzando. Aparece cuando son esos pacientes como el que presentó recién Fernanda, de difícil seguimiento. Seguimos con el micofenolato y la citamos a control. Desapareció durante un año la paciente y concurrió a la guardia del hospital un día diciendo que le dolía el ojo izquierdo y que la hermana Paula, te perdimos por algún entonces motivo. Esperá. Es la pausa para la parte de la incógnita para llegar a la escleritis necrotizante. Te Tal habíamos cual. perdido por unos segundos. Quedamos en la hermana. La hermana iba a decir algo y como chusma quiero saber qué dijo la hermana. la hermana... Otra vez. Oh,
Dale, dale ahora, a ver. ¿Ahí se escucha? Qué Sí, raro. sí, dale, apurate con la hermana. Nada, que le vi una manchita oscura en su ojo izquierdo, y esta era la escleritis. La mancha Ok. era la escleritis necrotizante. Bien, interrogamos a la paciente, la córnea seguía bien, por suerte, no había mayor compromiso, y la interrogamos acerca de todo la parte sistémica, porque queríamos encontrar cuál era la patología asociada que podría haber causado esta escleritis. Descartábamos el penfidoide porque no se asocia, entonces pensar qué más puede ser. Lo único positivo que arrojó el interrogatorio fue que cada 2 o 3 meses tenía episodios de diarrea que no les prestaba mucho el motivo de derivación a gastroenterología. Por supuesto, interconsulta con inmuno y le indicamos corticoides por la escleritis, corticoides sistémicos a dosis inmunosupresoras, y colocamos un parche de esclera con membrana amniótica. Cuando consulta con el gastroenterólogo aparece como diagnóstico la colitis ulcerosa, por lo cual el gastroenterólogo junto con los inmunólogos indicaron la gamma globulina y la mesalazina para el tratamiento de la colitis. A los 4 meses todavía estaba el parche colocado, la agudeza visual fue de 5 décimas en ese momento, además de la alteración corneal, la paciente tenía cataratas porque usó muchos corticoides, y bueno, no la vimos más, se perdió y desapareció, no volvió a venir. Así que estamos esperando que vuelva. Una pequeña discusión sobre la enfermedad de la paciente. Recordemos que en pacientes relativamente jóvenes, que la forma más frecuente es la anterior difusa y que solo en un 4 o un 7% se asocia a enfermedad inflamatoria intestinal, que es la que tenía nuestra paciente. ¿Por qué se producen manifestaciones extraintestinales en las enfermedades inflamatorias? Los inmunocomplejos dirigidos contra la pared del intestino aumentan la permeabilidad del mismo. Entonces ingresan al torrente sanguíneo toxinas y bacterias de la flora intestinal. Eso hace una reacción inflamatoria sistémica con las complicaciones en cualquiera que pueden ver. Si bien es más frecuente en Crohn, todo esto, nuestra paciente tenía colitis ulcerosa y fue diagnosticada antes la complicación que la colitis ulcerosa, lo cual es de peor pronóstico porque el tratamiento temprano de la colitis hubiese prevenido que esto ocurra. En la mayoría de los casos tratados en forma temprana se evitan las complicaciones extraintestinales. Las manifestaciones oculares son poco frecuentes, solo se ven en menos del 10% de los pacientes con estas patologías y es más frecuente en Crohn que en colitis ulcerosa. Factores de riesgo son mujeres menores de 40 años con artritis o artralgias al momento del diagnóstico. Nuestra paciente era femenina, pero lo otro no lo tenía, no lo presentaba. Y dentro de las complicaciones oculares, lo más frecuente es la epiescleritis, que se relaciona mucho con la actividad inflamatoria de la colitis ulcerosa, la uveitis, y la escleritis, que fue nuestro caso, no tiene tanta asociación con la actividad de la enfermedad. Escleritis es sistémico, con inmunosupresores, habitualmente empezamos corticoides para una respuesta rápida y después asociamos un ahorrador de corticoides. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Como siempre, estoy muteado. ¿Alguna reflexión o algún comentario sobre este caso o alguien que esté viendo YouTube? Bueno, muy interesante, primeramente, porque acá tenemos asociación de diferentes enfermedades autoinmunes, o sea, tenemos un penfigoide demostrado por biopsia y al mismo tiempo una enfermedad inflamatoria intestinal que además termina en una escleritis necrotizante, es decir, dos enfermedades completamente independientes, y justamente lo interesante digamos, de que no es algo tan infrecuente el hecho de la asociación entre diferentes tipos de fenómenos autoinmunes. Es decir, no es raro encontrar
asociaciones entre, no sé, síndrome de Sjögren y alguna otra coragenopatía, por ejemplo. Entonces, este tipo de cosas puede darse en una persona que, bueno, tiene esta tendencia a tener este tipo de fenómenos autoinmunes. Y la otra cosa importante, nuevamente, es casi lo mismo calcado del comentario de la creatitis ulcerativa periférica. La escleritis necrotizante es un signo ominoso, significa que al paciente le está pasando algo grave, con un mecanismo muy similar al que tiene la creatitis ulcerativa periférica, en cuanto también un fenómeno de Artus, y por lo tanto hay que estar muy atento a un tratamiento lo más precoz posible e intensivo posible, y como bien hicieron, en la búsqueda también de la etiología causante del problema. Así que eso es un poco lo que iba a comentar sobre esto. Y excelente comentario. Dos cosas, aunque no tenga que ver, acuérdense que en el síndrome de Sjögren, que son pacientes, generalmente mujeres en un 95%, que tienen sequedad ocular, nasal, bucal y vaginal, al primero que consultan y al que siguen es el oftalmólogo. Con lo cual, estar atento en esos pacientes que tienen un ojo seco. Piensen si tienen una autoinmune asociado como una esclerodermia, una artritis, etcétera. El reumatólogo va a focalizar sobre la enfermedad más, digamos, severa, y el ojo seco lo pasa un poco para segundo plano. En el laboratorio mío de la UBA, durante años se reunió ALUA, que es la Asociación Lupus, y ASA, que es la Asociación de Sjögren, e invariablemente los pacientes con Sjögren, al primero que veían era el oftalmólogo, no se olviden. Y después, acuérdense cuando usan membrana amniótica, una cosa es el parche, que como saben la membrana amniótica tiene un montón de factores biológicos, pero esos caen en función del tiempo. Si eso lo pueden usar, después pasa como ser un scaffold, o sea, simplemente un parche. Si eso lo asocian con insertos en el fondo del saco conjuntival, continuamente están liberando factores antiinflamatorios, y por ahí muchos de ustedes no están usando, pero en lo que nosotros vemos en los apósitos en heridas complejas, realmente es fantástico cómo hace que esos factores biológicos que continuamente se ponen cada 24 o 72 horas, hacen que los pacientes cierren muchísimo más rápido. Así que bueno, muy bien, muchas gracias. Déjame un detalle, Sí. Ale, un detalle solo. Cuando ustedes están frente a una enfermedad inmunológica sistémica y el paciente viene ya con el sello, por ejemplo, se los deriva un reumatólogo y dice Sjögren, normalmente hay que estar muy atentos y no quedarse con ese diagnóstico previo, porque, como venimos hablando, siempre la asociación con otras inmunopatías está, y es muy frecuente encontrarlas. Y a mí me gusta poner el ejemplo del grifo del sapito, que para regar los jardines, ustedes tienen la manguera con el chorro y está uniforme, le ponen el grifo y hace... Bueno, eso es la inmunopatía. La raíz es la tendencia o predisposición inmunológica del paciente, o sea, la manguera. Ahora, cuando eso se destapa, el grifo es lo que ustedes pueden encontrar. O sea, toda la bifurcación que tienen son realmente interminables. Así que hay que estar muy atentos, porque siempre el paciente viene con el sello y nos quedamos con el sello y nos podemos llegar a pasar por alto todas las demás. No digo más nada, dale vos, Ale. Sí, recuerden que generalmente los reumatólogos, toda enfermedad autoinmune que curse con un ojo seco, para ellos es Sjögren. Y no necesariamente es un Sjögren. Puede ser un ojo seco por un montón de otros motivos. Bueno, el próximo disertante es Ariel, que realmente Ariel Slang, que todos los conocemos. Realmente es un placer escucharlo. La primera vez que habla en la SASO, y espero que sea la primera y que continuamente nos esté hablando. Él, como saben, yo lo conozco hace muchísimos años, compartimos un montón de cosas, y es un aporte interesante, una mirada diferente de alguien que se ocupa de la inmunología ocular. Así que, Ariel, un placer, muchas gracias por participar. Estás muteado.
me vuelvo a compartir, perdón. Mil disculpas. Bueno, ahora sí, muchas gracias en realidad a ustedes, a vos Alejandro y a todo el grupo por la invitación. Y vamos entonces a hablar un poquito sobre este caso clínico, un caso clínico de una escleritis necrotizante, de una mujer de unos 33 años, que consulta en el servicio de clínicas hace algunos años, por ojo rojo doloroso, de un año de evolución, y que estaba en tratamiento con gotas de corticoide tópica a lo largo de ese tiempo, con mejorías parciales y recaídas, según lo que comentaba, y sin antecedentes patológicos previos. Traía ya un laboratorio que le habían hecho en su lugar de origen, donde se observaba una reacción de fase aguda, con una velocidad de hidrosedimentación moderadamente movida de 40 milímetros, y aparecía un título bajo de anticuerpos antineutrófilos citoplasmáticos, o sea, básicamente los ANCA-C, positivo en 1 en 40, pero solamente en la inmunofluorescencia porque era negativo en el ELISA, y el resto del examen que traía era normal, incluía la radiografía de tórax, ¿cierto? Cuando la examinamos, encontramos que en el ojo afectado ella tenía 3/10 de visión, a la biomicroscopía se observaba una queratitis ulcerativa periférica, que podemos apreciar aquí, nasal, asociado además a células en cámara anterior en una intensidad leve, de una cruz. Y si uno observa en la fotografía macroscópica, puede ver un área de ulceración escleral, avascular, con traslucencia de este tejido conectivo, donde uno puede ver la coloración uveal. Y si miramos en el cuadrante nasal superior, podemos ver una úlcera avascular más pequeña. Todo esto nos está hablando de la presencia de una escleritis necrotizante. Al examen del fondo de ojo, la paciente también tenía alteraciones. Podemos ver que tenía una masa que estaba levantando la retina en el sector inferonasal, y además tenía asociado un edema del disco, y en los CT que se le hizo en ese momento se podía observar un engrosamiento coroideo, asociado a un ligero desprendimiento del neuroepitelio más justamente el edema del disco aquí que vemos, digamos, de lado lo vemos. Bueno, ¿qué hacemos con un paciente así? Bueno, ya hablamos, justamente hubo un caso de escleritis necrotizante, un caso de queratitis ulcerativa periférica. Acá tenemos las dos cosas, sabemos que es algo grave, sabemos que es algo que puede poner en riesgo la vida del paciente, que puede afectar su calidad de vida, y entonces hay necesidad de dos cosas: de estudiarlo bien, así que la internamos para descartar compromiso sistémico y hacerle todo el estudio general, y al mismo tiempo iniciar un tratamiento agresivo, que implica el uso de pulsoterapia de metilprednisolona de 1 gramo por día, endovenoso por 3 días, eso posteriormente correspondido con un pulso de ciclofosfamida de 1 gramo endovenoso. Todos los estudios que se le hicieron en la internación dieron normales, a excepción de una elevación de la eritrosedimentación, que era persistente, de unos 45 milímetros. El ANCA-C acá, inclusive, dio negativo. Además de los estudios relacionados con todo lo que tiene que hacerse para la escleritis, ¿no? Es decir, todo el estudio inmunológico, el FAN, factor reumatoide, anti-DNA, etc. Más los estudios, inclusive de complemento, y, digamos, estudios relacionados también con la parte infectológica. Tras el tratamiento, la visión mejoró. La visión mejoró porque la lesión que tenía en el sector inferonasal se había reducido enormemente. Ecografía nosotros no teníamos acceso para hacerla en ese momento, por eso no teníamos más idea de si esto era un granuloma o una escleritis posterior asociada o no. Lo cierto es que esa lesión que tenía se redujo en volumen, el nervio óptico mejoró y la agudeza visual pasó a 9/10. Sin embargo, la escleritis necrotizante permanecía aún con cierta actividad, requirió aún más tiempo de tratamiento. La paciente se fue quitando el proceso, se le fue haciendo el tapering y volvió al tiempo desde su lugar de origen para que la viéramos.
si bien la escleritis necrotizante estaba mejor y vemos que el tejido conectivo comenzó a recubrir con los vasos las úlceras esclerales, lo cual nos está indicando justamente esta mejoría de la escleritis necrotizante, las células en cámara anterior habían incrementado, había reacción plástica, sinequias posteriores, y al fondo de ojo veíamos una masa tremenda atrás, en todo el sector inferonasal que abarcaba ahora el nervio y que era potencialmente entonces el causante de esta disminución profunda de la agudeza visual, asociado justamente a este granuloma tan severo que vemos aquí. Pero justamente no nos queda muy claro si esto era básicamente una inflamación de tipo granulomatosa coroidea o no. Y la mandamos a estudiar, entonces ahí sí, desde lo ecográfico, y pudimos ver que además tenía algún otro compromiso más allá de la coroides. También tenía un compromiso a nivel orbitario, que también lo podemos evidenciar en la resonancia magnética. Este compromiso coroideo y orbitario al mismo tiempo nos hizo pensar sobre la posibilidad de que no estuviera teniendo algún fenómeno de tipo neoplásico, y entonces se le realizó una tomografía de emisión de positrones que demostró una hipercaptación en el lugar, y entonces la sospecha se hizo también más importante. Al mismo tiempo se observó una captación leve en un nodular a nivel pulmonar. Entonces se decidió realizar una biopsia de ese tejido orbitario a ver de qué se trataba, si esto realmente era algo inflamatorio o tumoral. Hay que recordar que los fenómenos inflamatorios pueden a veces transformarse en un linfoma. No es raro que ciertas enfermedades autoinmunes, como la granulotosis con poliangeitis u otras, terminen generando fenómenos de tipo linfomatoso. Entonces hay que estudiar esto. Se sacó una muestra y el resultado que obtuvo es que el tejido tenía inflamación crónica granulomatosa, había perivasculitis y no había compromiso tumoral. Entonces, en base a esto, en base a este diagnóstico anatomopatológico, en base a la presencia del compromiso orbitario, la escleritis necrotizante, el granuloma coroideo, más la captación pulmonar en la tomografía de emisión de positrones, que compromiso pulmonar también nos refiere básicamente a lo que es la granulomatosis con poliangeitis, básicamente la positividad, además del ANCA-C al inicio, nos hace pensar entonces en este diagnóstico, y entonces se le administra a esta paciente rituximab. Y entonces podemos ver cómo este cuadro, ya tras la tercera infusión, mejora todo lo que es el aspecto externo, pero además comienza a hacerse rarefacto este granuloma coroideo que tenía la paciente en relación a el examen previo. Que tenemos el examen previo y este es el que corresponde al momento de haberse hecho la tercera infusión de rituximab. Entonces, en resumen, digamos, en base a esto, las cosas que nos enseña un poco esto es, primeramente, que la granulomatosis con poliangeitis tiene compromiso muy frecuente ocular. Prácticamente un 60% de los pacientes con granulomatosis con poliangeitis tiene compromiso ocular. El compromiso orbitario es el más frecuente, ocurre más o menos en un 14% de los pacientes, y la escleritis ocurre en un 7% de los pacientes. Así que es importante tener esto en cuenta. Nuevamente, nunca hay que dejar de reforzar que la escleritis necrotizante y la queratitis ulcerativa periférica nos hablan en enfermedad inflamatoria sistémica, y justamente son ambos signos ominosos, y hay que estar atento para hacer un estudio adecuado de estos pacientes y realizar el tratamiento precoz e intensivo que necesita. Solamente este par de conceptos. Me desmuteo, me se olvidó. Muy bien, Gracias, súper interesante. Alguien que haga superficie ocular para hacer algún comentario sobre la excelente presentación de Ariel. Lo dejaste con la boca cerrada. No. Lo que pasa es que en realidad toqué cosas que no tienen que ver solamente con superficie ocular, y eso les pido disculpas. Pero bueno, en realidad lo que sí es que es un caso florido, justamente, que tiene todas las manifestaciones que se le pueden ocurrir de la granulomatosis con poliangeitis, que incluye justamente esta manifestación tan severa a nivel de superficie, pero además el granuloma coroideo, el compromiso orbitario, el compromiso del nervio,
que son manifestaciones propias de esta enfermedad. Así que es como un repaso de granulomatosis con poliangiitis en un solo caso. Un pequeño comentario, Ariel, ¿puede ser? Sí, adelante. Sí, la verdad que esto nos enseña a todos que las lesiones corneales limbares provocadas por enfermedades inmunológicas no son más que una de las manifestaciones y que requiere un estudio mucho más complejo que lo que podemos hacer nosotros como oftalmólogos. Lo fundamental que es trabajar en equipo y siempre pensar que haya una o más enfermedades responsables de los procesos inmunológicos de superficie ocular, no siempre uno, porque muchas veces pasa que uno hace la biopsia, da pemfigoide y se queda con eso y no sigue investigando. Así que es sumamente importante todo lo que nos mostraste vos y los oradores anteriores. Te felicito. Y la importancia de trabajar en un equipo interdisciplinario, por supuesto, que puedan trabajar con inmunólogos, dermatólogos que realmente entiendan la problemática de un oftalmólogo, cuando muchas veces ustedes van con un diagnóstico de certeza y un tratamiento para ese diagnóstico y en muchos casos al principio, hasta tanto tengan un estrecho contacto, dicen, no, bueno, yo le doy tal cosa, sabiendo que la bibliografía desde el punto de vista oftalmológico no funciona. Así que, además que no siempre el culpable es lo más obvio, puede haber cosas que no son tan obvias y son responsables de parte del cuadro. así que bueno, fue realmente súper interesante los casos clínicos, la introducción que hizo el doctor Aguilar sobre inmunopatologías en general y los casos clínicos en particular. Realmente trae estos casos con Belén, la doctora Girado, Paula Alvera y Ariel, realmente para nosotros, tanto para Alejandro como para mí, es un honor haberlos escuchado y para el resto del auditorio considero que compartirán con esto. No se olviden de estar atentos para el próximo Ateneo de la SASO que va a estar próximamente y muchísimas gracias a todos. Ale, te dejo las últimas palabras para vos. No, solamente agradecimiento, la verdad que se aprende muchísimo, aprendimos mucho de ustedes, así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nos vemos. Bye. Buenas noches, gracias.